o por ser más joven, una de las dos razones, o las dos, pero siempre soy el último, ¿no? Entonces me toca a mí cerrar, y me toca cerrar con lo más árido y lo más malo, las consecuencias penales, ¿no? El delito de blanqueo de capitales, porque ellos han contado lo que pasa, lo que tienes que hacer para ser bueno, y yo tengo que contar lo que pasa si eres malo, si te descubren y no has cumplido tus obligaciones. Entonces, el delito de blanqueo de capitales yo es un delito que a mí me causa pasión, es decir, un delito que me gusta mucho, porque tiene muchos matices, porque tiene muchos aspectos diferentes, porque tienes que utilizar mucha normativa diferente, normativa administrativa, normativa mercantil, normativa penal. En definitiva, para poder conocer el blanqueo tienes que trabajar mucho. No es como otros delitos que, en el fondo, pues, prácticamente sabiendo derecho, pues puedes conocer los delitos patrimoniales. Pero, sin embargo, el blanqueo te requiere tener muchos conocimientos porque las investigaciones son mucho más complejas. Y la base del delito de blanqueo de capitales, en el fondo, es la normativa administrativa, que es la que tienes que primero eludir para después eludir las consecuencias. Bueno, ¿qué es blanqueo de capitales? Pues el blanqueo de capitales, desde el punto de vista penal, pues vemos que consiste simplemente en incorporar el tráfico económico, lo económico legal, que es lo más importante, los bienes o dinero ilegalmente obtenidos que tienen por objeto atribuir una procedencia última de legitimidad. Es decir, tenemos que incorporar los bienes que tienen una procedencia ilícita, que proceden de cualquier actividad delictiva, que proceden en definitiva de un delito, tenemos que incorporarlo al mercado. Tenemos que hacerlos legales. ¿Eso significa que van a ser legales? No. Simplemente le vamos a dar una apariencia de legalidad, pero siguen siendo legales. Es decir, aquello que es objeto, por ejemplo, del tráfico de drogas, por mucho que se incorporen al mercado, siempre serán ilegales. Simplemente tendrán una apariencia de legalidad. Nosotros tenemos dinero del tráfico de drogas, del tráfico de armas, de la prostitución, lo incorporamos al mercado, por ejemplo, traemos el dinero del tráfico de drogas desde Marruecos, desde Colombia o al revés, creamos aquí una serie de empresas, creamos una serie de inmuebles, lo ocultamos, lo disfrazamos, lo que queramos, pero siempre será ilícito, no se convierte en lícito, no se legaliza. De alguna manera, igual que el origen de los fondos, o mejor dicho, el delito antecedente, en este caso prescribiría, los fondos siempre son ilícitos, nunca se legalizan. Aunque el delito antecedente haya prescrito, haya sido condenado, etc., los fondos siempre son ilegales y siempre podremos ir a por ellos, porque siguen teniendo una procedencia ilícita, si se blanquea. Por eso existe en el blanqueo lo que se llama el blanqueo de los bienes blanqueados. Es decir, si unos bienes se han introducido en el mercado y después siguen sucediendo, siguen produciendo actos de ocultación, actos de transformación, esos nuevos actos de blanqueo siguen siendo perseguibles. No por el hecho de que el delito del tráfico de drogas se haya cometido hace 10 años, si esos fondos se vuelven a blanquear hoy y el delito antecedente, por ejemplo, ya prescrito, podremos volver a intervenirlo. Los bienes siempre siguen siendo ilegales, simplemente se les da una apariencia de que son legales, simplemente se les da eso, se blanquean, parecen blancos, pero siguen siendo negros, siguen siendo bienes ilícitos. Por lo que, en definitiva, la primera idea es que solamente se le da la apariencia de legalidad, no se legalizan. Los bienes procedentes del delito son ilegalizables, siempre serán ilícitos. Y tradicionalmente, pues el blanqueo tiene 3 fases. La primera, la fase de colocación. Lo primero, que es la fase más sencilla, tenemos el dinero procedente del tráfico de drogas o de una estafa, por ejemplo, que es un delito que últimamente se presta mucho al blanqueo, y tenemos que introducirlo de alguna manera. Lo vamos trayendo, por ejemplo, el dinero de la droga, lo vamos juntando, lo vamos introduciendo en cuentas bancarias, por ejemplo, y lo vamos integrando de alguna manera inicialmente en el sistema. Todavía no es legal, simplemente ya aparece ese dinero que no tenía ningún origen, ya aparece en alguna forma en el sistema, por ejemplo, mediante pequeño ingreso en una cuenta. Después tenemos una segunda fase de diversificación. Después empezamos a realizar operaciones muy complicadas. Al principio, si el blanqueo es muy sencillo, pues el delito antecedente es muy sencillo, pues realizaremos una serie de actos de poca entidad. Por ejemplo, lo ingresamos en una cuenta bancaria y después simplemente lo volvemos a sacar, o nos compramos un inmueble, no tiene grandes dificultades. Cuanto más complejo es el blanqueo, cuanto más detrás del blanqueo o de la actividad antecedente tenemos una organización criminal más elaborada, pues las técnicas de blanqueo serán más complejas. Es decir, si el delito es más sencillo, el blanqueo será muy sencillo. Por ejemplo, tenemos el dinero producto de una estafa y, como luego después veremos, hablando del blanqueo por influencia, lo mandamos a un tercer país. Esa operación de trasladar los fondos a un tercer país, donde nos podrán decir que procede de una cuenta bancaria, es un acto de blanqueo, pero es muy sencillo. Pero si la actividad delictiva es mucho más compleja, pues nos encontraremos ya verdadera infraestructura, con gente mucho más preparada, donde se utilizan sociedades y donde se utiliza gente o participa gente, que igual que aquí estáis los buenos, los que vais a dedicar de alguna manera a evitar que se blanquee, estas organizaciones contratan a los malos, a aquellas personas que también se han formado para conseguir blanquear. Luego siempre será un duelo, como entre buenos y malos, entre aquellos que ponen sus conocimientos al servicio del delito y cada vez se especializan en conseguir blanquear esos fondos, y aquellos que ponen sus conocimientos en evitar que en sus empresas se blanquee o en evitar que se puedan cometer delitos por aquellas personas para las que trabajan, bien sean para las empresas o para el Estado, que en definitiva es lo que hacemos todos los que estamos aquí. Y la tercera fase, la fase de integración, que es cuando los fondos que antes eran sucios, que eran negros, ya se han blanqueado, se han integrado en el sistema, ya tienen una apariencia de legalidad y vuelven a esa persona. Entonces, esa persona que inicialmente los fondos, por ejemplo, proceden del tráfico de drogas, después de esa serie de operaciones vuelven a su patrimonio.
lo ha colocado en el mercado, ha creado una sociedad, ha comprado un inmueble, ha creado un negocio, esa sociedad produce unos beneficios, bien sea vendiendo el inmueble con el que ha comprado, o bien sea una sociedad porque aparentemente produce unos beneficios, y ya ese dinero vuelve a su propiedad, o a su titularidad, o a de sus sociedades. Y esa es la fase de integración. Ya ese dinero que era ilícito del tráfico de drogas, si lo rastreamos y no profundizamos más allá, no vemos las capas que hay, los mecanismos interpuestos que se han producido para no conocer el origen de los fondos, pues lo que vemos es que esos fondos ya tienen una apariencia lícita, sin embargo seguirán siendo ilícitos. Ya hemos conseguido integrarlo en el sistema aparentemente. ¿Por qué el blanqueo de capitales está dentro de los delitos contra el patrimonio y el orden socioeconómico? Porque pensemos cuál es el bien jurídico protegido. ¿Qué se persigue con el blanqueo de capitales? ¿Qué estamos protegiendo? ¿La administración de justicia? No. La administración de justicia puede dividirse en el delito de blanqueo de capitales. Es más, asistió mucho tiempo la justicia sin que existiera el blanqueo. Hace años ni se hablaba del blanqueo. Vamos, yo me acuerdo hace 15 o 20 años el blanqueo no existía prácticamente. Solamente servía para perseguir a algunos traficantes de la droga de Galicia, a los que no se le podía intervenir los bienes de otra manera. Y entonces se inventó un poco el blanqueo y la prueba de indicios, que es esencial del blanqueo. No se persigue la administración de justicia. Lo que se persigue es el patrimonio y, en definitiva, el orden socioeconómico. Título 13. ¿Por qué se persigue o por qué se protege el orden socioeconómico con el blanqueo de capitales? Porque pensemos que el orden socioeconómico, de alguna manera, se perjudica o se resiente si aparecen una serie de capitales de origen ilícito. Una serie de capitales de la droga que, por ejemplo, se invierten. Se alteran las condiciones del mercado, porque una persona que tiene una gran cantidad de dinero de procedencia ilícita puede invertir mucho dinero en condiciones más ventajosas que otros, puede obtener una serie de fondos que otras personas no pueden disponer de esos fondos, por lo que se alteran las condiciones del mercado. Y a su vez también puede conseguir una serie de objetivos que otras personas por medios ilícitos no pueden llegar a eso, porque sus costes no les permiten llegar a esas circunstancias, y también porque a las personas que blanquean los capitales no les importa perder dinero. El blanqueo de capitales no tiene por qué ser lucrativo. Cuando una persona roba un banco o estafa, está ganando dinero. Pero pensemos que en el blanqueo, la persona que blanquea no puede que le importe perderlo. Le da igual perderlo. ¿Por qué? Porque lo ha ganado muy fácilmente. Lo ha ganado por una actividad delictiva. Entonces es muy sencillo que veamos operaciones de blanqueo en que la persona que está beneficiándose del blanqueo no le importa perder dinero. Vender inmuebles por debajo de su precio de mercado, dejar de pagar determinados préstamos para quedarse con inmuebles. Es decir, no le importa que le salga mal el negocio. ¿Por qué? Porque el blanqueo tiene un coste. Y ese coste no le importa perderlo, siempre que consiga legalizar o dar apariencia de legalidad a sus fondos que le permita disfrutarlo. Es decir, no pensemos que el blanqueo de capitales es un delito que produce beneficios. El blanqueo de capitales normalmente cuesta dinero, porque se pierde una parte de los fondos y porque si nos encontramos con una organización que se dedica al blanqueo de capitales con una estructura, eso requiere a su vez una serie de medios. Tienes que realizar una serie de operaciones, tienes que tener una serie de expertos que trabajen para ti, tienes que realizar una serie de operaciones que cuestan dinero. En definitiva, eso requiere una infraestructura que va a acabar costando dinero. En conclusión, el blanqueo de capitales simplemente sirve para intentar dar apariencia de legalidad y muchas veces nos vamos a encontrar con que cuesta dinero. Y eso afecta también a la orden socioeconómica. Ahí tengo una definición del blanqueo que aparece en una sentencia del año 2014. Simplemente hay la reseña porque a mí me parece una definición de blanqueo de capitales que es interesante. Ahí vemos que son un conjunto de mecanismos o procedimientos orientados a dar apariencia de legalidad o legitimidad a los bienes activos de origen delictivo, y vemos los elementos del tipo penal. La previa comisión de un acto delictivo, tenemos que tener un delito que produzca beneficios. Un asesinato en principio no tiene por qué producir beneficios, salvo el dinero que ofrece o que obtiene la persona que mata a otro, si le pagan por eso. Un delito contra la libertad sexual no tiene por qué producir beneficios normalmente. Una lesión no produce beneficios, pero cualquier delito que se nos ocurra que pueda producir beneficios puede ser el delito susceptible de ser el antecedente del delito de blanqueo. Y no pensemos como era antes los delitos que generaban el blanqueo de capitales, o que eran los propios del blanqueo de capitales, que eran el tráfico de drogas y el tráfico de armas y la prostitución, el crimen organizado en general. Pero ahora nos encontramos con sentencia del Tribunal Supremo en que cualquier delito puede ser antecedente del blanqueo. Por ejemplo, tenemos muchas de estafas informáticas, luego iremos con eso. Tenemos ya sentencias de blanqueo por tráfico de drogas, tenemos sentencias también por robo, tenemos también por delitos de corrupción. La corrupción genera beneficios y eso a su vez, si se blanquea, pues puede producir luego la entidad de blanqueo de capital. Es decir, que cualquier delito que se nos ocurra, los delitos contra la pública, etcétera, pueden dar lugar al blanqueo de capital. El segundo lugar es que se tiene que obtener ese beneficio económico. Si intentamos cometer un delito contra el patrimonio y no ganamos nada, no tenemos ningún dinero para blanquear, no tendremos delito de blanqueo, aunque haya un delito antecedente. Tiene que haber un beneficio económico diferente a blanquear. Y lo tercero, tiene que haber una actuación sobre esos bienes dirigidos a ocultar o a permitir el aprovechamiento de los bienes. Tenemos unos bienes ilícitos y por lo tanto tenemos que realizar una serie de operaciones para conseguir atar la ganancia legal. Y aquí hay una sentencia del Tribunal Supremo que también me parece interesante, porque no se trata de castigar con el delito de blanqueo de capitales, y esto nos lleva al non bis in idem, el delito antecedente.
no vamos a castigar a la persona que se dedica al tráfico de drogas. No lo castigamos dos veces. No estamos persiguiendo el tráfico de drogas, ni estamos persiguiendo el tráfico de armas, ni estamos persiguiendo la prostitución. Para eso tienen sus propios tipos penales que se castigan con penas importantes. Aquí perseguimos el disfrute de esos beneficios. Lo que estamos persiguiendo en definitiva es los fondos o los beneficios de la actividad delictiva. Porque pensemos que no tiene ningún sentido perseguir el tráfico de drogas, que es el ejemplo típico del delito de blanqueo, al que siempre acudiremos todos, yo creo que de por vida. Todos los años que nos dediquemos a esto siempre estaremos pensando en el tráfico de drogas como el delito clave, aunque yo creo que ya no lo es tanto. Pero pensemos que no se trata de perseguir ese delito del tráfico de drogas en definitiva, sino se trata de perseguir la otra actividad. Porque el tráfico de drogas, si produce un beneficio, intervenemos el beneficio del tráfico de drogas, no tenemos blanqueo. Si encontramos una persona que se compra una tonelada de cocaína y encontramos al lado los millones de euros que ha pagado por esa tonelada de cocaína, no tenemos ninguna actividad de blanqueo. Simplemente tendremos blanqueo cuando no encontramos el dinero. Cuando el dinero del tráfico de drogas se ha invertido en otras operaciones, en otras actividades diferentes. Entonces, cuando lo perseguiremos con el delito del blanqueo de capitales. No perseguimos el delito antecedente, sino que perseguimos el delito o los beneficios de ese delito. Y aquí habla de, se trata fundamentalmente de dificultar el agotamiento de dichos delitos porque ese beneficio económico extraordinario se ha conseguido por no tener que soportar los costos personales, financieros, industriales y tributarios que siguen la ganancia obtenida ilícitamente. Porque pensemos que ese dinero que se gana por de una actividad delictiva no tiene ningún coste, no paga impuestos. Si por ejemplo abre un restaurante, un negocio de tapadera, que es un clásico también, aunque yo creo que prácticamente todavía existen, pero bueno, no es lo principal. Tenemos un negocio que simplemente quiere dar una apariencia de legalidad a esos fondos, una apariencia de que se generan unos beneficios. Esa persona está en unas condiciones muy ventajosas, porque no tiene que preocuparse de invertir, no tiene que conseguir un préstamo, no tiene que preocuparse de buscar un local, no tiene que preguntarse el día a día, luego tiene una posición competitiva respecto al resto de los negocios que están en esa situación. Lo tercero es el fenómeno de blanqueo de capitales y una serie de claves sobre el delito de blanqueo de capitales. En primer lugar, el orden penal es importantísimo, pero como ya han dicho ellos, que me han dicho que yo soy un buen ponente, ellos son excepcionales, yo soy un aficionado, así que habrán explicado perfectamente la medida de prevención y por lo tanto la prevención es importante. ¿Eso quiere decir que el delito de blanqueo de capitales se deba a la prevención y deba seguir la norma de prevención? No. Las normas de prevención sobre todo son importantes desde el punto de vista del blanqueo imprudente, pero sí que nos marcan una serie de pautas para impedir que después se consumen los delitos. Si el sistema preventivo funciona convenientemente, pues va a ser mucho más difícil que se produzcan los delitos de blanqueo. Se lo tendremos que poner mucho más complicado a los blanqueadores cometer esos delitos. Si el sistema de prevención de blanqueo es deficiente, como era bastante deficiente, yo creo que prácticamente hasta el año 2003, que era bastante ineficiente, o no funcionaba o no se aplicaba, pues nos encontraremos con grandes dificultades, porque se dan muchas facilidades a los blanqueadores porque no existe esa normativa de prevención. Y a su vez la normativa de prevención lo que nos permite es después perseguir esos delitos. ¿Por qué? Porque si la actuación preventiva funciona bien, podremos encontrar esos documentos, ese rastro del dinero, tendremos las comunicaciones de operaciones sospechosas que después nos permitirán investigar esos delitos. Y si el sistema preventivo funciona mal, pues no tendremos documentos y nadie nos dará la alerta. Y cuando tengamos algún conocimiento de que se puede cometer una actividad de blanqueo y vayamos y le preguntemos al sujeto obligado dónde tiene sus documentos, si no los guarda porque el sistema preventivo no funciona, o como pasaba hasta hace unos cuantos años, era un poco de risa y la gente no se lo tomaba en serio, pues entonces no podemos perseguir el delito. Es decir, que hay una integración entre el sistema preventivo y el sistema penal. El sistema preventivo sirve para evitar los delitos y también nos puede dar las pruebas para después perseguirlos, porque podemos encontrar los documentos por los que luego podemos perseguir el delito. En segundo lugar, es evidente que el blanqueo tiene una gran influencia en el crimen organizado. ¿Por qué? Porque el crimen organizado en el fondo se nutre de los fondos ilícitos. Pensemos en las organizaciones criminales, y vuelvo al ejemplo del tráfico de drogas, tienen que nutrirse una serie de fondos. Una organización que quiera dedicarse al tráfico de drogas en el futuro tendrá que tener fondos, los fondos procedentes de las operaciones anteriores, pero tiene que canalizarlos. Por ejemplo, si consiste en cobrar o traer drogas desde Colombia, que traerán cocaína lógicamente, si quieren seguir financiando operaciones posteriores tienen que conseguir que el dinero vuelva a Colombia para poder financiarse. Si el dinero no vuelve, no tendrá sentido. Es decir, requieren el blanqueo, el crimen organizado requiere una serie de dinero para poder financiar sus actividades. Por ejemplo, también tendrán que tener, si se dedican a una lancha, por ejemplo, traen hachís desde Marruecos, aunque últimamente ya no hace falta ni traerlo porque aquí producimos más y mejor, así que últimamente se está acabando el tráfico de drogas prácticamente, pues si tenemos que traer la droga desde Marruecos, pues tendremos que tener una serie de lanchas, y las lanchas hay que pagarlas, y hay que pagarle a los señores que traen la droga desde allí, hay que comprar la mercancía en el otro país, hay que tener dinero. Esto es un poco como la compra doméstica. Si no tenemos dinero en el banco, no podemos comprar para las futuras operaciones. Entonces se requiere una infraestructura, los fondos tienen que ir de un sitio a otro y no pueden estar escondidos, es decir, tenemos que retornar los fondos a su país y hay que invertirlos. Hay que tener una serie de dinero
para poder realizar esa operación. Entonces, el crimen organizado requiere dinero. Y ese dinero hace que el crimen organizado pueda prosperar. Cada vez tendrán más capacidad, podrán comprar más pisos, podrán tener más plantaciones dentro de los pisos de Granada, por ejemplo. Es decir, que ese dinero es importante y es dinero del blanqueo. Es dinero de procedencia ilícita que se está invirtiendo en actividades aparentemente lícitas y que por una parte pueden ir destinadas a continuar con la actividad delictiva, como hemos dicho, las lanchas, los pisos, pagar la droga, pagar la infraestructura, pagar la corrupción, por ejemplo. Los policías, guardias civiles, por ejemplo, hacen la vista gorda o que protegen el blanqueo, que también existe en muy pocos casos, pero existe, la corrupción también se paga. Y también otra parte pues irá a que la propia organización delictiva pues pueda vivir bien, es decir, los miembros de esa organización puedan disfrutar de esos fondos. Por lo tanto, donde hay más crimen organizado, nos vamos a encontrar siempre más blanqueo de capital. Y al revés, donde se blanquea más dinero, siempre nos encontramos con un crimen organizado. ¿Cuáles son las zonas de España donde hay más blanqueo? Pues las zonas donde hay más crimen organizado. Madrid, Barcelona, las Islas Canarias, la Costa del Sol, la Costa de Alicante, Mallorca, y creo que prácticamente no me dejo ninguna, bueno, y Galicia, pero por otras razones históricas y casi tradicionales. Pero esos son los sitios donde tenemos donde hay más crimen organizado, donde hay más blanqueo. En tercer lugar, los bancos y las instituciones financieras en general son clave en el blanqueo de capitales. Antes, yo creo que todo el sistema de prevención estaba centrado simplemente en los bancos. Todo era para los bancos, y eso daba lugar a muchas discordancias. Por ejemplo, respecto al punto de vista de los abogados, se planteaban grandes problemas porque no se estaba pensado el sistema para ellos. Y se intentaba trasladar la normativa de los bancos a los abogados. Y no tiene nada que ver el Banco de Santander con cualquier letrado de los que estáis aquí. No creo que la infraestructura sea la misma ni sea el mismo sistema. Eso ha ido cambiando y cada vez hay que adaptar un poco más la normativa a cada sujeto obligado. La lista de sujetos obligados, como ya han contado, va extendiéndose. ¿Por cuándo vamos ya? ¿Por la ñ seguimos o ya por la Y? La Y. ¿La Z para cuándo? Para la siguiente directiva. Bueno, pues ya vamos por la Y y a ver cómo hacemos luego después cuando lleguemos a la Z. Eso hay que hacer un concurso de ideas o algo. Pero bueno, yo propuse lo de las matrículas. A ver si alguien me hace caso. Bueno, pues los bancos son necesarios. Entonces, los bancos son el principal caldo de cultivo del blanqueo de capitales, o donde el blanqueo de capitales va a encontrarse mejor porque es la forma más fácil de mover dinero. Cuarto lugar, lo importante es el ámbito internacional. Esto no es un delito que pase aquí. Es decir, es muy difícil que no encontremos un blanqueador de Granada que blanquea el dinero en Granada. Esto puede existir, ¿no? Pero normalmente no nos lo vamos a encontrar. A la gente normalmente nos vamos a encontrar blanqueadores de otros países o de otras provincias que vienen a invertir su dinero aquí. Es decir, los delitos se cometen en otros países y lo invierten en España. ¿Por qué se invierte en España? Porque somos, aparte de recibir no sé cuántos millones de turistas, recibimos no sé cuántos miles de millones de procedentes de la actividad delictiva. Pues por varias razones, no hay que pensarlo mucho. Porque había una gran actividad de la construcción en España, que eso permitía obtener grandes beneficios, por lo que ha sido un campo tradicional, porque hace buen tiempo, y en muchos casos parece una tontería, pero a los blanqueadores les gusta venir a invertir su dinero en España, mejor que invertirlo en otros países. ¿Por qué hay tantos países del Caribe donde se invierte el dinero? Pues porque en el fondo, aparte de que los controles son mínimos, pero siempre es más bonito irse al Caribe que irse a Groenlandia, por ejemplo. Eso funciona así. Es un mejor sitio para vivir. ¿Por qué en España también coinciden las zonas donde hay más crimen organizado y donde hay más blanqueo con los sitios donde se vive mejor? Teóricamente, ¿no? A nadie se le ocurre irse a vivir a un pueblo perdido en cualquier sitio, ¿no? Sino que la gente, los grandes delincuentes internacionales, por ejemplo, un grupo de ingleses, un grupo de rusos, pues les gusta irse a la Costa del Sol, a la Costa de Alicante o a Mallorca, porque se vive mejor. ¿Y dónde van? ¿Dónde están ellos? Pues donde está su dinero. Allí también es donde invierten su dinero, en el fondo. Por lo tanto, vamos a encontrarnos con gente de otros países. Y por último, requieren una infraestructura. Esto no es un mundo sencillo. Te puedes encontrar una operación de blanqueo muy sencilla de una persona que compra un piso, pero si es muy sencilla, ya no tendremos blanqueo, porque en el fondo lo que está haciendo es gastándose el dinero. O realiza una operación muy fácil, que lo que tenemos que hacer tampoco hay, como se dice vulgarmente, yo considero que tenés que matar mosca a cañonazos y tenés que perseguir a todo el mundo por blanqueo. Es decir, si tienes un kilo de cocaína, has vendido, has ganado X dinero, tampoco hace falta hacer otro procedimiento por blanqueo, a lo mejor. Si no, no tiene una operativa de blanqueo, sino simplemente ha realizado una conversión, una transformación del bien para su propio beneficio. Pero cuanto más complejo se va haciendo la actividad de blanqueo, pues nos encontramos con gente más especializada. Entonces hay mucha gente que se pasan al lado oscuro, porque es así, y se dedican a colaborar con estas personas. Con lo que no pensemos que la actividad de blanqueo van a ser, por eso no pensemos nunca que las personas que se dedican al blanqueo van a ser los traficantes. Los traficantes a lo mejor no tienen cultura, no tienen ningún conocimiento financiero, aunque sean muy listos, y no van a saber de eso. Pero detrás de ellos van a tener gente que sepa hacerlo. Son gente muy especializada. No pensemos que nos vamos a encontrar una operación de blanqueo, la vamos a descubrir fácilmente y nos vamos a dar cuenta con toda facilidad. Es decir, que hay que estar entrenados porque detrás siempre hay gente que sabe mucho y posiblemente que sepa más que nosotros porque ganan mucho dinero con esto. La nota esencial del blanqueo de capital en el derecho español. Lo primero es que existen una serie de conductas típicas en los artículos 301 a 303, que son los que regulan el blanqueo de capital, 304, perdón, y nos encontramos un montón de conductas. Estos artículos se han librado, han pasado a ser percibidos al legislador y con la ley 1/2015
pues no lo aceptó. Entonces no tenemos modificaciones. Tenemos los mismos tipos penales, lo que siempre es una ventaja. Pero el sistema que se ha elegido en España, que es el que seguía los convenios internacionales, es crear un montón de conductas típicas. Entonces ahora veremos los verbos, que hay un concurso casi de verbos, a ver qué artículo tiene más verbos y más conductas que se pueden enumerar. Entonces tenemos un montón de conductas y tipos penales abiertos. No existe una definición de blanqueo de capitales, no la vamos a encontrar en el código. Si vemos el robo, pues podemos encontrar una definición de robo. Y sabemos lo que es el robo, ¿no? El hurto, sabemos lo que es el hurto, la estafa también, pero no vamos a encontrar una definición de blanqueo de capitales, sino vamos a encontrar una serie de verbos, que ahora veremos, donde se enumeran una serie de conductas que pueden ser blanqueo de capitales. Conductas muy abiertas, muy ambiguas, que habrá que verlas caso por caso y valorando las circunstancias. Y por eso la jurisprudencia será tan importante. Después, los bienes que constituyan objeto de la conducta pueden proceder de cualquier delito. Antes no era así. Antes tenía que ser un delito grave, castigado con más de 3, luego después de 5 años de prisión, pero ahora puede ser cualquier delito. Cualquier delito que produzca fondos. Cualquier actividad delictiva que pueda producir dinero, pueda producir beneficios, puede ser el delito antecedente del blanqueo de capital. Después cabe la comisión por imprudencia, que a mí me parece una cuestión polémica, una de las cuestiones más interesantes desde el punto de vista del blanqueo ahora mismo. Eso de que se pueda cometer un delito de blanqueo por imprudencia grave, cosa que no pasa en casi ningún país de España, pero en España sí, y tenemos el 301.3, donde nos enumera el blanqueo por imprudencia grave. Después, la cuarta peculiaridad es que los tribunales españoles son competentes para el enjuiciamiento, aunque el delito de que procedan los bienes se hubiera cometido en cualquier otro país, es decir, el delito de tráfico de drogas se comete en Rumanía, por decir algo, en Rumanía también habrá tráfico de drogas, digo yo, y entonces los fondos luego después, esos señores cometen un asalto a un furgón, por ejemplo, en Polonia, cosa que pasa, por cierto, que conocí a algunos, y después se traen el dinero del robo del furgón, se lo traen a España y aquí lo blanquean. Pues el delito se ha cometido en Polonia y en España perseguiremos el blanqueo, no perseguimos los delitos, solamente perseguimos el delito que se ha cometido aquí. Y además nos quedaremos el dinero después si lo encontramos. Así está un poco la normativa europea. Se agravan las penas cuando los bienes procedan del narcotráfico o bien de la corrupción. Esos son los dos delitos en que las penas son más agravadas. Primero era solo el narcotráfico, el delito de tráfico de drogas, cuando los bienes procedan del tráfico de drogas, y ahora también de la corrupción. Cuando se comete por un delito relacionado con la corrupción, con las particularidades que ahora veremos, también se agravan las penas y son las penas mucho más graves. Y por último, un delito que pueden cometer las personas jurídicas. Ya hemos debatido seguro sobre si lo pueden cometer el imprudente también o no, si las personas jurídicas pueden cometer estos delitos de blanqueo. Yo entiendo que sí, porque lo establece el presidente del código, como ahora veremos, no solo el doloso, sino también el imprudente. Es decir, que es un delito que se puede cometer por las personas jurídicas. Y existen muy pocos casos, ya también se ha analizado, tampoco voy a profundizar sobre las condenas por blanqueo de capital, mejor dicho, tráfico de drogas en relación a las personas jurídicas. El delito de blanqueo de capital aparece en el artículo 301, 304, título 13, que son los delitos contra la propiedad y el socioeconómico, y en el capítulo 14, que habla de la receptación y el blanqueo de capital. La normativa actual fue redactada por la Ley 5/2010 de 21 de junio, que es, iba a decir, la anterior reforma a esta, pero bueno, como siempre hay reformas breves, pero la reforma de entidad anterior a la Ley 1/2015. Y desde aquí, pues ya se quedó así. Se llama de la receptación y el blanqueo de capitales. Antes era todavía más lamentable el nombre. Eso fue una novedad de la Ley 5/2010, porque hablaba de la receptación y otras conductas afines, que no tiene nada que ver, ¿no? La receptación, como todos sabemos, el 228, ya el 299 no tiene contenido, es un delito que consiste simplemente en adquirir o en comprar objetos robados. Te han quitado lo que había antes, te robaban la radio del coche, o te robaban el móvil y van corriendo aquí al polígono, y a cambio de un poco de dinero o un poco una papelina y tal, pues ya habías vendido el móvil o la radio o lo que sea. Eso era la receptación, el que te lo compraba y compraba objetos robados. Pero ¿qué tenía que ver la receptación con el blanqueo de capital? Porque la receptación es una conducta de pequeña delincuencia marginal, asociada casi siempre a la drogadicción o al tráfico de drogas, en fin, pequeña escala. Sin embargo, el blanqueo de capital es un fenómeno muy gordo y mundial. El legislador ya hizo algo quitando esas otras conductas afines y ya por fin el blanqueo de capitales aparece, tiene nombre en el Código Penal del año 2010, que aparece como la receptación del blanqueo de capitales. Y a mí me parece que se podría haber dividido, ya que al legislador le gusta poner tantos bis, pues podría haber creado el capítulo 14 bis, lo que pasa es que hubiera quedado horroroso desde el punto de vista estético 14 bis con números romanos. Queda raro, pero bueno. Pero podrías crear otro capítulo diferente y darle ya entidad de carta de naturaleza al blanqueo de capital, cosa que algún día puede que lo consiga. Pero por lo tanto no tiene nada que ver la receptación con el blanqueo de capitales, aunque muchas veces a la defensa le interesa asociarlo para dar una interpretación más leve al blanqueo de capital. Y tenemos el artículo 301.1 del Código Penal, que es el que contempla en definitiva casi todas las conductas del tipo doloso del blanqueo de capital. Y aquí vemos la lista de verbos, ¿no? El que adquiera, posea, utilice, convierta o transmita bienes sabiendo que tiene su origen en una actividad delictiva, cometida por él o por cualquier tercera persona. Vamos a pararnos ahí en la coma, vemos que hay un montón de conductas. Adquiera, posea, utilice, convierta o transmita bienes. Lo más polémico es lo de posea o utilice.
adquirir es muy sencillo. Si yo adquiero un dinero de procedencia ilícita, con la intención de incorporarlo al mercado, de la pericia de calidad, lo recometido, lo convierta, transmita, también está muy claro. El problema son con esas dos conductas que son las que plantea la polémica del posea o utilice. Si yo, por ejemplo, poseo, soy el ejemplo típico, utópico, el chofer de un coche, de un traficante, o el que simplemente le han prestado algo para que lo utilice, por el simple hecho de poseer ese bien o de utilizarlo, un traficante me presta su móvil, o me presta su moto un momento, yo lo utilizo, estoy cometiendo un delito de blanqueo de capitales. Pues no podemos pensar en el tenor literal del artículo, sino que hace una interpretación lógica y las conductas que de verdad tienen relevancia penal, que luego podríamos con el análisis de la jurisprudencia de esas conductas de posea o utiliza. Lo segundo es sabiendo que estos tienen su origen en una actividad delictiva. Tenemos que saber que proceden de una actividad delictiva. Tenemos que plantearnos, al menos razonablemente, que proceden de una actividad delictiva. Eso nos llevará a la sospecha, a los indicios. Pero requiere un elemento intelectivo, un elemento del dolo, de conocimiento del origen ilícito. No solamente hay que cometer la conducta típica, sino también que proceden, o sabiendo que proceden de una actividad delictiva. ¿Quién puede cometer la actividad delictiva? Pues cometida por él o por cualquier tercera persona. Aquí también luego después haremos un análisis del autoblanqueo, que en su momento se dudaba si la misma persona comete el delito antecedente, después podía cometer el delito de blanqueo de capital. Es decir, yo me dedico al tráfico de drogas, cometí una estafa y después lo blanqueo, o hago que se blanquee y me encargo de eso. ¿Puedo cometer los dos delitos? Había jurisprudencia que decía que no, y después la jurisprudencia de forma unánime pues dijo que sí, que se podía cometer por la misma persona. ¿Qué hizo el legislador? Pues modificó el Código Penal y ya puso lo de cometido por él o por cualquier tercera persona, para que no tuviéramos dudas. Y la normativa de prevención también se establecía. Y lo cuarto es que realice cometida por él o cualquier tercera persona. Hasta ahí llegamos a la primera conducta. Después existe otra segunda conducta dentro de los capitales, que realice cualquier otro acto para ocultar o encubrir su origen ilícito o para ayudar a la persona que haya participado en la infracción o infracciones a eludir las consecuencias legales de su acto. Tenemos otras dos conductas. Realizar cualquier acto para ocultar o encubrir su origen ilícito o ayudar a la persona para eludir las consecuencias legales de su acto. Las consecuencias legales en relación a los fondos. Es decir, que no puedan ser intervenidas en los fondos de eso. No simplemente evitar que se le condene, porque en eso estaríamos en una conducta de encubrimiento puro y duro. Aquí lo que tenemos es para evitar que se puedan encontrar esos fondos y relacionarlos con la actividad delictiva. Tenemos tres conductas diferentes, hasta la coma, realizar cualquier conducta la segunda y ayudar la tercera. Dice, será castigado con la pena de prisión de 6 meses a 6 años y multa del duplo o el triplo de los bienes. Como vemos, es uno de los artículos que tiene un ámbito más amplio. De 6 meses a 6 años hay mucho margen de maniobra. Vemos que hay mucho espacio, mucho trecho desde la pena mínima, que son 6 meses, hasta los 6 años, lo que nos permitirá matizar mucho según las circunstancias del caso. Y la multa de tanto al triplo del valor de los bienes que hayan sido objeto de blanqueo se hayan monodecomisado. La multa se establece en función de los bienes que hayan sido de blanqueo. Y dice también que se podría imponer la pena de inhabilitación para el ejercicio de la profesión de industria por tiempo de 3 años y la medida de clausura temporal. Y la duración temporal no puede exceder de 5 años. Vemos las conductas de nuevo. Aquí se enumera el que quiera posea, convierte o utiliza. La segunda, realizar cualquier otro acto para ocultar, encubrir origen ilícito. Y realizar cualquier otro acto para ayudar a la persona que haya participado en la infracción a vivir las consecuencias legales de su acto. Pero, como ya hemos visto bastantes verbos, el 301.2 nos establece más verbos todavía. Y dice que a las mismas penas se sancionará, según los casos, la ocultación, encubrimiento de la verdadera naturaleza, origen, ubicación, destino, movimiento de derechos o los bienes de propiedad de los mismos. Vemos que ahí nos mete otro montón de conductas. A sabiendas, de nuevo volvemos, el elemento del dolo tiene que ser a sabiendas de que procede de alguno de los delitos expresados en el apartado anterior o de un acto de participación en ella. Es decir, que cualquiera de esas actividades delictivas que vemos que es la ocultación y encubrimiento de todos esos aspectos de los bienes, a sabiendas de que proceden de alguno de los delitos expresados, de un acto de participación en los delitos. Por lo tanto, nos encontramos con un montón de conductas muy abiertas, con un montón de verbos típicos que deberán de ser precisados caso por caso en la jurisprudencia. Porque tampoco podemos hacer interpretaciones muy amplias, porque si no, todo es blanqueo. Si hacemos una interpretación amplia del delito de blanqueo, cualquier acto que se realice sobre un bien de procedencia ilícita nos podríamos encontrar con un delito de blanqueo. Entonces habrá que hacer una matización o de alguna manera limitar el ámbito del blanqueo. Los tipos agravados. Esto es el tipo básico del 301.1, el 301.2 también incluye conductas del tipo básico, pero el 301.1, segundo párrafo, nos establece un tipo agravado, con lo que la forma del código es un poco extraña. Y dice que la pena se impondrá en su mitad superior cuando los bienes tienen su origen en algunos delitos relacionados con el tráfico de drogas. En este supuesto se aplicará la disposición del artículo 374, el cierto comiso. Cuando los bienes tienen su origen en un delito de tráfico de drogas, habrá que imponer la pena en su mitad superior. La pena en su mitad superior, como va de 6 meses a 6 años, pues lo que hacemos para subir de grado se puede hacer de dos formas, pero yo creo que la más sencilla es 6 por 12 son 72 meses, más 6, 78, la mitad son 39.
que son 3 años y 3 meses. Es decir, a partir de 3 años y 3 meses, si no me he equivocado, creo que lo he hecho bien, pues es mitad superior. Eso se hace con todos los delitos, ¿no? Eso lo sabemos. De 2 a 5, pues se pone 7, la mitad son 3 y medio, pues ya está. 3 años y 6 meses, que yo siempre pongo 3,5 y me como el mes. Si no me doy cuenta, me metería siempre la pata. Pero bueno, se suman los dos y se divide, y te sale la mitad. Y un día, porque el día es muy importante, para que sea pena su mitad superior tiene que ser un día. Entonces, por ejemplo, el delito de robo, que no tiene más trascendencia, pero bueno, un ejemplo, si la pena es de 1 a 3 años, la mitad superior, 1 y 3, 4, la mitad 2, son 2 años y un día. Por lo que la pena ya en su mitad superior siempre está un día, lo que impediría teóricamente la suspensión de la pena. Y en el blanqueo de capitales, el mínimo, si es tráfico de drogas tipo agravado o tiene reincidencia, 3 años y 3 meses. Y lo segundo son los delitos contra la administración pública y la ordenación del territorio, que es un párrafo que se introdujo por la ley 5/2010, por la sensibilidad social del momento que todavía sigue, pues se introdujo también la grabación de los delitos del blanqueo de capitales cuando proceden de actos de corrupción en el fondo. Y entonces pues enumera los capítulos de los 4, el 6, el 7, el 8, el 9 y el 10 y del título 19. Y entonces ahora los delitos de cohecho, el tráfico de influencia, la malversación, los fraudes, acciones ilegales, la negociación y actividades prohibidas a los funcionarios, los delitos de corrupción en las transacciones comerciales internacionales y los delitos contra la ordenación del territorio. Ahora, los delitos de corrupción en las transacciones comerciales internacionales no están aquí porque tenemos un problema sistemático, pero bueno. Y vemos algunos de los delitos que pueden cometer los funcionarios públicos. Hay ciertas discordancias en el código que son un poco alarmantes. Por ejemplo, aquí vemos que aparecen los delitos de cohecho, de tráfico de influencia, de malversación. Vemos que no todos estos delitos, por ejemplo, los pueden cometer las personas jurídicas. Hay algunos delitos que están previstos para las personas jurídicas y otros que no. Entonces nos encontramos con que aquí se aplicará el tipo agravado, pero la persona jurídica no aparece en la lista. Discordancia que también se produce con otra institución importante que luego os haré referencia brevemente, me parece que es la última, con el supuesto del decomiso ampliado, que tampoco coincide en la lista. ¿Por qué? Porque tenemos varias reformas del Código Penal, varias listas de artículos y nos encontramos discrepancias. Y aquí me parece una discrepancia bastante flagrante que debería corregirse. Los que dan el tipo agravado son unos, los de las personas jurídicas son otros y los del decomiso ampliado son otros. No coinciden, sino que hay varias listas diferentes y eso va a provocar sus discordancias tarde o temprano. Pero como tampoco tenemos ninguna sentencia que haya aplicado el tipo agravado de los delitos de corrupción, porque desde el año 2010 no hay ninguna sentencia que yo conozca donde se condena a nadie por blanqueo de capitales procedente de la corrupción, y no da tiempo porque la justicia está lenta en materia de corrupción, pues no tenemos ninguna sentencia indicativa. Y tampoco creo que tengamos sentencias todavía de plantear de decomiso ampliado ni de las personas jurídicas ningún delito de corrupción, porque seguimos con las mismas en cuanto al fondo. La organización, el 302. Ya hemos acabado el 301 y ahora vamos al 302. Dice que los supuestos previstos en el artículo anterior se encuentran la pena privativa de libertad en su mitad superior a las personas que pertenezcan a una organización dedicada a los fines señalados a los mismos y la pena superior a los jueces administradores encargados de la definida organización. Cuando tengamos organización, cuando el delito de blanqueo de capitales se cometa por una organización y pone la pena en su mitad superior, decimos que de nuevo tenemos de 6 meses a 6 años, mitad superior, 3 años y 3 meses. Por lo que la pena en su mitad superior también a la organización. Y si son los jefes, la pena superior en grado. ¿Cuánto es la pena superior en grado? Pues de 6, la pena en grado son 6, la pena superior en grado hasta 9. Pues de 6 años y un día a 9 años. Eso son los jefes de la organización. Y en tráfico de drogas hay muchos supuestos de condena de personas como jefe de organización, y en blanqueo de capitales procedente de la corrupción, pues solo conozco un caso en el que se haya condenado a alguien como jefe de una organización dedicada al blanqueo de capitales relacionada con la corrupción. Y esa es la única que tenemos por ahora. Pero en tráfico de drogas sí que hay muchas. Y hay. ¿Qué es una organización? Pues antes había un problema, porque tampoco se definía lo que era una organización. Acudíamos a un artículo 282 bis, que era el de la agente encubierto, que definía lo que era un crimen organizado, esto hace ya muchos años, hasta el año 2010 también. Y a partir del agente encubierto, el Tribunal Supremo definía lo que era organización. Pero después ya tenemos dos artículos que nos regulan lo que es la organización y grupo criminal, que han sido dos artículos muy modificados y que se han modificado varias veces en muy poco tiempo, lo que la jurisprudencia del Tribunal Supremo de hace 2 años pues prácticamente no lo vale. El grupo organizado y la organización criminal. El grupo organizado pues requiere una serie de medios, una serie de personas, una permanencia y una estabilidad y el destino de esos fondos, de esos medios a la consecución de unas fines. Y la organización criminal pues es un plus más, es decir, requiere una cierta permanencia en el tiempo dedicada, no simplemente para realizar una serie de operaciones transitorias, sino una mayor estabilidad. Esa es la diferencia entre uno y otro. ¿Es compatible la organización con la organización criminal o con el grupo criminal? Pues pensemos una cosa, las penas incluso de la organización criminal o del grupo criminal son inferiores a las que te pueden corresponder si te aplican el artículo de organización.
son compatibles, pero en muchos casos será más beneficioso que se hubieran penado por separado, conforme al artículo 570 bis y 570 ter, a que se aplique la pena en su mitad superior, porque la pena puede ser mucho más grave en un delito con un ámbito tan amplio como el blanqueo de capitales, porque se te dispara 3 años. La pena del grupo criminal creo que es hasta 3 años, y en este caso pues se dispara hasta 3 años. En los supuestos del artículo 302.1, la organización criminal, que no estamos hablando de una persona jurídica, sino de una organización criminal, es decir, no tiene personalidad jurídica, son una serie de personas que se conciertan para cometer un delito, pues se le van a imponer las medidas del 129, que son las medidas consecuencias accesorias, que no son penas, son consecuencias accesorias que conllevan el delito, porque son las que ya sabemos, la clausura, la suspensión, la disolución, etcétera, una serie de medidas de imposibilidad de tener subvenciones, etcétera. En el 302.2 nos encontramos la responsabilidad de la persona jurídica. En este caso sí tenemos una persona jurídica constituida como tal. Es responsabilidad de una persona jurídica con personalidad jurídica, como su propio nombre indica. No la organización sin personalidad, sino en el 302.2 es la responsabilidad de la persona jurídica. Y entonces dice que cuando la fórmula que se repite en todos los artículos de la persona jurídica, cuando de acuerdo con lo que estableció en el artículo 321 bis sea responsable de la persona jurídica, se le impondrán las siguientes penas. La multa de 2 a 5 años, si el delito cometido por la persona física tiene una pena prevista de más de 5 años, en este caso lo sería, y la multa de 6 meses a 2 años en el resto de los casos. Si por ejemplo el tráfico de drogas si es procedente, por ejemplo cocaína, sustancia que causa daño a la salud, la pena será superior a 5 años, pero de 6 meses a 2 años en el resto de los casos. Es decir, aquellos delitos susceptibles de producir beneficio económico que lo han producido, que se blanqueen los fondos, pues si no supera la pena en abstracto los 5 años de prisión, pues nos encontraremos con que se aplica la pena de multa de 6 meses a 2 años. Y después tenemos la fórmula esta clásica de la remisión a 66, con el arreglo del artículo 66 bis, la determinación de las penas. Los jueces criminales podrán así imponer las penas recogidas en las letras B a G del apartado 7 del artículo 33, que son las penas accesorias que se imponen a las personas jurídicas, que son las, por lo que hemos dicho antes, que son las mismas, la suspensión, la clausura, la disolución, la prohibición de actividades, la pérdida de subvenciones e incentivos fiscales, etc. Esa es siempre la fórmula de las penas que se imponen a las personas jurídicas. Los otros son consecuencias accesorias, el número 1, el 129, y el número 2, las penas. Multa y la otra. Bueno, pues ya hemos acabado las consecuencias del artículo, porque ahora después iremos ya con el delito imprudente y con otras cosas. Existe el 303.3, pero como una cosa que habla de los veterinarios y tal, pues mejor casi ni mencionarlo por vergüenza. Lo aludimos, nos da vergüenza que hay un artículo que ahí el legislador pegó copiando los convenios internacionales que están basados en la droga, metió en los veterinarios y los veterinarios pues se dedican al blanqueo y se le agrava la pena, ¿no? Y por ejemplo no se agrava la pena a las personas con conocimiento jurídico, con conocimiento financiero, que sería más interesante. Es decir, que a los veterinarios y los farmacéuticos se les castiga con pena agravada en el delito de blanqueo de capitales con la pena de inhabilitación. Así que casi no lo mencionamos y cuando se lo ven en el código pues se lo saltan porque da un poco de vergüenza. Vamos a entrar a hablar un poco de los elementos del tipo. Lo primero, esto es una de las dos claves, de las dos únicas cosas medianamente importantes que voy a decir hoy y que son las cosas que hay que quedarse del blanqueo, ¿no? Porque los artículos están ahí y bueno, pues si los cuento yo, pues voy a decir lo que dice el artículo un poco. Pero esto sí es interesante. Lo primero, las dos cosas importantes del blanqueo de capitales que no se nos pueden olvidar y que para poder entender el blanqueo son que es un delito autónomo, que no depende del delito antecedente. Es decir, esto no es una consecuencia del tráfico de drogas o de la prostitución. Esto es un delito autónomo, independiente, que tiene vida propia, no depende del otro. Es decir, el otro puede haberse prescrito, puede haberse muerto David, puede haberse muerto el autor, etc. Pero el blanqueo se sigue produciendo. Un delito que tiene vida propia. No tenemos que pensar en que es una consecuencia del otro. Y por lo tanto no se exige la condena por el delito antecedente. No tendremos que esperar a que se condene por el delito antecedente para poder perseguir el blanqueo. Es más, puede que nunca sea objeto de condena. La autonomía del delito de blanqueo es la primera cosa importante para entender el blanqueo y la segunda es la prueba de indicio. Aquí no vamos a tener una prueba directa como un robo, que tenemos un testigo, le encontramos los objetos sustraídos que lo lleva a la persona de encima y tenemos la prueba directa. Lo graba una cámara de televisión. Aquí no va a haber una cámara de televisión grabándonos el blanqueo, porque el blanqueo no es entregar un maletín de dinero, el blanqueo es algo más complejo. Entonces no vamos a tener prueba directa ni vamos a tener testigos. Tenemos que recurrir a los indicios. Entonces, autonomía y prueba de indicios son las dos claves del delito blanqueo. Sin ellos no tenemos nada que perseguir. Y si no sabemos estas dos cosas, pues nunca podremos entender el blanqueo. El delito antecedente puede ser cualquier delito. Cualquier delito es susceptible de generar beneficio económico. Y no es necesario que esto acredite a la comisión por sentencia firme, sino que simplemente hay que acreditar dos elementos. Uno, que los bienes tienen su origen en una actividad delictiva, y segundo, que el sujeto sabía que procedían de una actividad delictiva o tenía que saberlo. Sabiendo o a sabiendas, son los dos verbos típicos que hemos visto antes en el 301 y en el 302. El elemento del dolo. Tiene que saberlo o representarse, o tenía que haberse representado que procedía de una actividad delictiva. Luego podríamos con la herencia deliberada. Y no es preciso ni siquiera que sepamos quién cometió el delito, solamente tenemos que saber que el delito procede, por ejemplo, del tráfico de drogas y que se está blanqueando. Yo no tengo que saber quién es el autor del delito del tráfico de drogas, ni tiene que estar condenado por sentencia firme.
puede que no lo hayamos encontrado porque esté en busca y captura, que no sepamos quién es, que se haya muerto, pueden pasar muchas circunstancias, que haya prescrito, pero sin embargo el blanqueo sí lo podemos perseguir, siempre que acreditemos que tiene su origen en una actividad delictiva y que la persona sabía o tenía que saber que procede de una actividad delictiva. Y vemos esta sentencia, por ejemplo, que es un clásico, de 1704, 21 de septiembre de 2001, es mejor citar los clásicos porque la sentencia de blanqueo, salvo que haya algunas sentencias del Tribunal Supremo últimamente que tratan de innovar, yo en una opinión personal creo que hay algunas sentencias últimamente que tratan de decir lo mismo con otras palabras, cada uno ha intentado hacer su sentencia diciendo lo mismo pero adaptándolo a su propio lenguaje, pues al final se repitan mucho. Vemos que la prueba de indicios se repiten y se citan uno al otro, ¿no? Y vemos, por ejemplo, por qué no se exige la condena por delito antecedente. Pues porque vemos que en el blanqueo en ningún sitio se dice que tenga que estar condenado por condena previa. En la receptación sí tendremos que saber que procede de un delito, tendremos que saber de qué. Pero aquí simplemente tenemos que saber que procede de una actividad delictiva. Actividad delictiva genérica. No consiste en que sepamos, esto procede del tráfico de drogas. No, tenemos que saber más o menos quién ha cometido el tráfico de drogas y en qué circunstancias. Pero no tenemos que relacionar X dinero que se ha invertido, por ejemplo, en la compra de una sociedad o en la compraventa de un inmueble con una determinada operación de tráfico de drogas. No hace falta establecer esa equivalencia. Ni siquiera condenar por la operación de tráfico de drogas, sino simplemente tener conocimiento de que procede del tráfico de drogas. Y además, ¿por qué no se exige la condena por delito antecedente? Porque se trata de perseguir los beneficios del delito. Si esperamos a que exista una condena por el delito antecedente, a que exista una sentencia firme, por lo que tratan los tribunales en España y en gran parte del mundo, si esperamos 10 años, de los 10 años nos podemos investigar el blanqueo, si ahora encontramos poco dinero y pocas pruebas, 10 años después no vamos a encontrar nada. Es decir, que tenemos que ir con las investigaciones paralelas. Nos vamos a encontrar con investigaciones de blanqueo, que en el mismo procedimiento se persigue el tráfico de drogas y el blanqueo, y se condena por los dos delitos, por tráfico de drogas y por el blanqueo. Es decir, si te han pillado en una determinada operación de tráfico de drogas, te condenarán por esa operación, pero si tienes un inmenso patrimonio y no puedes justificarlo, te condenaremos por el blanqueo de capitales. No te vamos a condenar por varias operaciones de tráfico de drogas, sino te estamos condenando por esos beneficios que has tratado de introducir en el mercado que proceden de otras operaciones de tráfico de drogas que no han sido objeto de condena. Por lo tanto, te podemos condenar por los dos delitos simultáneos. Y se trata de combatir el tráfico de drogas en todos los circuitos del tráfico económico, no solamente cuando se comete el delito de tráfico de drogas, sino con posterioridad. Por lo tanto, no tenemos que esperar la condena por delito previo, sino simplemente saber que procede una actividad delictiva y que el sujeto lo sabía. El elemento intelectivo y el elemento de que el sujeto sabía de que procedía esa actividad delictiva. Los elementos subjetivos. Eso es el primer elemento, ya hemos dicho que tiene que proceder una actividad delictiva que puede ser cualquier delito. Ahora el dolo. El dolo creo que es un tema más interesante o uno de los temas más interesantes del blanqueo, porque eso nos va a llevar luego a la imprudencia. Dice, no es necesario, el sujeto tiene que saber que procede de una actividad delictiva, pero no es necesario que tenga conocimiento de la concreta operación delictiva. Es decir, si yo me dedico al blanqueo de capitales, soy un gestor, un intermediario, un abogado, lo que sea, me dedico a realizar operaciones de blanqueo o me veo envuelto en una operación de blanqueo, no tengo por qué saber la concreta operación de procedencia, sino simplemente, por ejemplo, que esos fondos pueden tener una procedencia ilícita. Si tengo sospecha o tenía que haber sabido que tenía una procedencia ilícita, estaré cometiendo el delito de blanqueo aunque no conozca el delito en concreto del que procede. Y si tenemos que esperar a que el sujeto sepa exactamente de la operación de blanqueo, de que proceda, de la operación de tráfico de drogas, que procede de los bienes, pues sería imposible perseguir el blanqueo, porque la persona se dedica al blanqueo de capitales y no tiene, ni lo va a saber nunca, la concreta operación de tráfico de drogas. ¿Cómo se prueba ese conocimiento? Pues vemos esta sentencia del año 2006 que dice que el origen delictivo de los bienes es evidentemente un elemento del tipo penal de carácter objetivo con todas las consecuencias. Es decir, ese elemento, el conocimiento o la procedencia ilícita de los bienes es un elemento objetivo. Tendremos que acreditar la procedencia ilícita de los bienes. Otra cosa es que ese elemento objetivo se pueda probar con la prueba de ilícito, pero es un elemento objetivo. Sin embargo, el conocimiento del origen ilícito es un elemento subjetivo. Tendremos que llegar al conocimiento o meternos en la mente de la persona para acreditar que conocía el origen ilícito. Vemos que ¿hasta qué grado de conocimiento se exige? Pues no hace falta que tenga todo conocimiento con todo detalle, pero tampoco es suficiente con la mera sospecha. Es decir, no es un conocimiento concreto de la operación, pero tampoco la mera sospecha. No basta con que el sujeto tenga sospechas de que puede estar pasando algo raro. Tiene que existir algo más, tiene que existir un grado de certeza superior a la simple sospecha. Pero tampoco hace falta llegar al detalle, sino a una actividad, una sospecha o un conocimiento genérico del origen del delito. ¿Qué pasa cuando el sujeto no quiere conocer el origen de los efectos del delito? Es decir, cuando el sujeto piensa o se representa que esa operación que está realizando es anómala, por ejemplo, porque no tiene ningún sentido, porque pierde dinero, porque es inusual, porque es extraña, o bien porque la persona que le está haciendo la operación no le da confianza, por ejemplo. Nos encontramos con que la persona que viene a realizarnos la operación, pues en realidad vemos que no es una persona que tenga capacidad económica, sino que es un simple testaferro.
o que la persona que viene a ofrecernos esa operación, aunque teóricamente es un señor de aquí, que vive ahí en el Cedín, por decir algo, en realidad vemos que detrás hay un grupo de rusos, que no quieren aparecer mucho, que son unos señores, que esto es real, pues yo lo he visto, que son unos señores muy altos, muy grandes, que llevan aquí una pistola, y sin embargo llevan a un señor que hay un tirado, con perdón, y eso no puede resultar sospechoso. Si no queremos saber nada y no queremos preguntarle nada, no le pedimos ningún papel, ni cumplimos totalmente nuestras obligaciones de prevención, sino simplemente lo que queremos es realizar la operación y no queremos conocer nada, lo que se llama la ignorancia deliberada. Es decir, yo podría conocer más, pero yo quiero realizar la operación y no quiero saber más. Prefiero ser un ignorante que enterarme que estas personas son traficantes o asesinos. Entonces también estaré cometiendo el delito. Porque no tengo más conocimiento, porque yo ya sabía en el fondo que esto no estaba claro, que estas personas eran muy sospechosas, que más bien tenía esto una perpinta operación de blanqueo. Lo he admitido y únicamente para eludir mi responsabilidad no quiero saber más, no quiero pedirle más datos, no quiero, por ejemplo, conocer la titularidad real de los bienes, ni saber que son esas personas que en realidad son los verdaderos titulares de los fondos y que me traen otra persona simplemente a que diga. La ignorancia deliberada también implica conocimiento del origen ilícito del fondo. Y tenemos el dolo eventual, es decir, el dolo eventual, el dolo indirecto, el dolo de consecuencia necesaria, lo podemos llamar como queramos, el apellido que queramos poner, pero es aquellos supuestos en que la persona no acepta expresamente, es decir, no va buscando cometer el delito de blanqueo de capitales, pero sí que se plantea que probablemente los fondos tienen un origen ilícito, o bien acepta expresamente esa posibilidad. Se representa la posibilidad de que procedan del origen ilícito con la alta probabilidad y sin embargo realiza el delito. Y nos encontramos, por ejemplo, que no se excluye, y dice la jurisprudencia del Tribunal Supremo, que en otros tipos, cuando quiere excluir el dolo eventual habla, por ejemplo, de expresiones de propósito. Y sin embargo, encontramos que la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales se establece una serie de obligaciones. La Ley 10/2010 de 28 de diciembre de Prevención del Blanqueo de Capitales y Prevención del Terrorismo. Se establece una serie de obligaciones a los sujetos obligados. ¿Qué ocurre si el sujeto obligado, ahora después iremos con la imprudencia, no cumple sus obligaciones de cara al blanqueo de capitales? Por ejemplo, no conoce a su cliente, no conoce el índole de operaciones de negocio, no conoce quién son las personas que están detrás de los fondos, no quiere conocer el origen de los fondos realmente, se plantea que pueden existir falsedades, no conserva la documentación, etc. Nos podemos encontrar con todas esas posibilidades. Eso dicho la jurisprudencia que no constituye per se o por sí mismo un delito de blanqueo de capitales. El hecho de incumplir las obligaciones de prevención pues será sancionado precisamente por no el incumplimiento de esas obligaciones de prevención. No da lugar el incumplimiento de esas obligaciones de prevención a un delito de blanqueo de capitales por sí. Pero sí que el incumplimiento de esas obligaciones de prevención, aparte de la sanción administrativa, pues puede ser un elemento más de cara a valorar la responsabilidad penal del sujeto. Si el sujeto ha colaborado en una actividad de blanqueo de capitales y dice que no sabía dónde procedían los bienes, pero ha incumplido flagrantemente sus obligaciones de prevención, por ejemplo, oculta información, o un supuesto que parece que no pasa, pero hay algunos casos ya, comunica al sujeto obligado que le han pedido documentación, o de alguna manera le alerta de la investigación en curso, también ha pasado, pues ese incumplimiento de las obligaciones de prevención es un elemento más, un indicio más de cara a valorar su responsabilidad y de cara a valorar que conocía el origen ilícito de los fondos y que se lo representó. El blanqueo por imprudencia. Ya antes habíamos contado el 301.1, el 301.2, el 301.3 es el blanqueo por imprudencia. Y aquí el legislador ha utilizado una fórmula que es bastante lamentable, que dice que si los hechos previstos en el artículo anterior fueran cometidos por imprudencia grave. Y ahí se quedó. Ahora hay que definir la imprudencia grave. El otro día veíamos también en los tipos penales, al final hay mención del 576 bis, creo que es, sobre el delito de financiación del terrorismo, donde sí que se remite directamente a la obligación de prevención y contempla el incumplimiento de la obligación de prevención como de alguna manera la clave del delito de financiación del terrorismo por imprudencia. Sin embargo, en el blanqueo de capitales, que es más antiguo, porque esto se mantiene desde el año 95 prácticamente, pues se dice si los hechos previstos en el artículo anterior fueron cometidos por imprudencia grave. Y no tenemos más datos. ¿Qué es la imprudencia grave? Pues aquí la cuestión era si esta imprudencia grave, la cuestión tradicional y todavía sigue siendo el campo de batalla, si la imprudencia grave se puede cometer por cualquier persona sin más, cualquier persona de la calle, o si era un tipo que estaba reservado a las personas que cometían los delitos. Por la ley de 1993, el reglamento de 1995, se planteó esa polémica y la jurisprudencia estaba dividida entre si lo podía cometer cualquier persona o solamente los sujetos obligados, que eran los que tenían las obligaciones de prevención, que si no cumplían las obligaciones de prevención actuarían de forma imprudente. Y tenemos sentencias por de todo. Ahora ya parece que la cosa está un poco más clara. Lo primero, en la sentencia está del 28 de diciembre de 2008, un poco de diario inocente también, pues se dice que no es un delito especial que solo puedan cometer determinadas personas. Es decir, que por un lado nos da la de cal y dice que no es un delito especial que solo pueden cometer las personas, los sujetos obligados, sino que podría cometer cualquier persona. Pero también dice
que fuera de estas personas es difícil que se pueda cometer el delito de blanqueo de capitales. Es decir, nos da las dos posturas. Por un lado nos dice que puede cometerlo cualquier persona, que no es un tipo especial, pero que es muy difícil encontrar supuestos de que personas que puedan cometer el delito de blanqueo de capitales sin ser personas legales. En la práctica, casi todas las condenas de blanqueo de capitales, pues tenemos ahora mismo condenas a personas que sí que tienen obligaciones de prevención, las menos, y también se está aplicando, y esa es una teoría particular, siempre lo digo, a personas que se les dispara la pena porque su implicación en el acto de blanqueo, su participación en el acto de blanqueo es, en cierta medida, un tanto inconsciente y tienen muy poca intervención o poca entidad. Ahí veremos eso. Aquí tenemos otra sentencia, que la del año 2007, que nos dice que cualquier persona que pueda cometer el delito. Cualquier persona puede cometer el delito, pero no voy a decir lo mismo. Cabe sostener fundamentalmente que el tipo reviste los capitales de un delito especial, en la medida en que su comisión solo estará al alcance de personas cuya conducta sea reprobable. Es decir, hemos visto una sentencia del año 2008 que nos dice que lo puede cometer cualquier persona, y en el año 2007 tenemos otra sentencia que se lleva un año, donde nos decía todo lo contrario. Que fuera del ámbito de prevención del blanqueo de capitales era muy difícil que se pudiera cometer el delito por imprudencia. ¿Qué pasa en la práctica actualmente? Antes de entrar con un par de ejemplos. Pues que se está aplicando el delito de blanqueo de capitales por imprudencia, o bien a personas que son sujetos obligados, a los que en cierta medida se le está aplicando como si fuera un tipo atenuado, cuando hay bastantes sentencias del Tribunal Supremo que son flagrantes de que hay dolo, pero se le aplica la imprudencia. Y también se está aplicando a personas que participan en actividades de blanqueo, pero que tienen muy poca entidad. Por ejemplo, las conductas más normales de blanqueo por imprudencia son aquellas personas que reciben una cantidad de dinero a cambio de realizar algo. Por ejemplo, remitir una pequeña cantidad de dinero a otro país, ingresar en una cuenta bancaria a nombre de otra tercera persona una pequeña cantidad de dinero, realizar pequeñas operaciones de cambio de moneda, lo que se llama el pitufeo. Y estas operaciones de muy pequeña escala, normalmente se producían en el campo típico, eran los sujetos colombianos que tenían que reintegrar los fondos, entonces le pagan una cantidad para que hagan algo. Bien ingresar en una cuenta en pequeñas cantidades, bien enviarlo a otro país o bien transformarlo. Eso es el campo típico que está aplicando el blanqueo por imprudencia. Pero tenemos aquí un par de sentencias que os quería destacar. Una de 13 de noviembre de 2015, que nos da dos clases. Que no es precisa, me voy a decir lo mismo, la autonomía del blanqueo, que no es precisa la condena previa del delito base, y lo segundo, que la prueba indiciaria constituye el medio idóneo en mayor parte de las ocasiones el único posible para acreditar la comisión. Blanqueo de capitales con prueba directa no lo vamos a encontrar, así que otra vez volvemos a la autonomía y la prueba indiciaria, que son las dos claves del blanqueo de capitales. Esta sentencia analiza a un sujeto sin ingresos que actúa como testaferro, él vive en su pueblo, y lo que hace es que compra a su nombre por 180.000 euros una finca que le dan 180.000 euros para que compre la finca, y se los da una señora que está casada con un sujeto que está condenado por tráfico de drogas y que tiene un hermano también condenado por tráfico de drogas. Es decir, blanco y en botella. Utilizan un testaferro al que le dan el dinero para que compre a su nombre una vivienda y le pagan el dinero de la casa para que después lo ocupa la mujer del traficante y lo ocuparía después su marido cuando salga de prisión. En principio vemos que hay una maniobra de ocultación al interponer un testaferro que aparezca como el verdadero titular de los bienes, al que se le da el dinero y así se legalizan los fondos, porque la casa está de alguna manera a nombre de un tercero que no tiene nada que ver con la misma, y es simplemente un testaferro. Aquí la cuestión es si el blanqueo es doloso por imprudencia. Lo primero dice que es que el sujeto debería tener sospecha de que está blanqueando dinero procedente del tráfico de drogas. Se mostró indiferente y prefirió realizar lo que en su mano estaba para tal blanqueo. Y dice el Supremo que es una conducta imprudente, porque dice que el sujeto tenía que haberse planteado el origen ilícito de los fondos, y no se lo planteó. Es decir, el sujeto era un poco tonto, con perdón, porque le dan los 180.000 euros para que ponga la casa a su nombre, que aquí el Tribunal Supremo llega hasta el punto de decir que como era una persona sin formación, pues no entendió lo que estaba pasando y tenía que haberse lo planteado y no se lo planteó. No es que sabía que procedía del tráfico de drogas, sino que tenía que haberse representado esa posibilidad. Como se no la planteó, actuó en modo imprudente. Ahí está la clave de imprudencia. La clave de imprudencia es que tenía que haberse planteado que procedía del tráfico de drogas de una actividad delictiva y no se lo planteó. Por eso actuó en modo imprudente, porque no pensó lo que tenía que haberse. Y aquí nos habla de la imprudencia en cita dos precedentes jurisprudenciales. Dice que en muchos países no constituye una prioridad el blanqueo por imprudencia, pero tampoco se excluye. Es decir, hay pocas legislaciones que contemplen el blanqueo por imprudencia dentro de la prueba. Por ejemplo, aparece el Convenio de Estrasburgo en 1990 y también en el ámbito de la DBA, en el Reglamento Modelo sobre el delito de lavado de activos de la Organización de Estados Americanos. Por lo que ahí también aparece como recomendación de alguna manera el blanqueo de capitales por imprudencia. Sin embargo, pocos países lo han incorporado a su norma. Y después tenemos otra sentencia, dice en el blanqueo de capitales